Qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Alguna vez has sido acusado de algo o alguien ha expuesto un problema tuyo familiar, personal, o situación de trabajo o alguna cuestión de la iglesia o entre las amistades donde se ha presentado alguna cosa que tú has hecho y la gente ha comenzado a averiguar y bueno, hiciste esto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué problema hubo? ¿Te peleaste o qué hiciste? ¿Cuál fue el asunto? Y se comienza a indagar sobre una acusación que se te ha hecho, cualquiera que ésta sea, y en cualquier área. Creo que es difícil tanto para las personas que están presentando una acusación, un agravio contra otra persona, como para quien es fruto de ese agravio, de esa acusación. Más aún cuando el lugar donde se realiza es la iglesia, entre cristianos. Y viene al caso el tema porque me he encontrado en mi caminar cristiano de 50 años como cristiano, mucha gente en el camino con sus corazones lastimados. Muchos y la gran mayoría no vuelven a la iglesia a congregarse o a participar activamente de ningún tipo de reunión o congregación o iglesia porque prefieren mantenerse alejados por estas experiencias que tuvieron de haber estado en medio de un litigio, de un problema, de una acusación, con o sin culpa, con pruebas o sin pruebas. Ese no es el asunto. El asunto aquí es ver cuál es el trasfondo de eso y cómo la Biblia y cómo Jesús pone las cosas claras. Así que permíteme leerte lo que Jesús hace ante ese tipo de situaciones. Y mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 12, versículo desde el 5 en adelante, desde el 4. Desde el 3, 12:3, dice: pero él les dijo, hablando de Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Está Jesús respondiendo cuando llegaron los fariseos, los saduceos, los escribas a acusar a sus discípulos de comer en el día de reposo y de cosechar espigas en el día de reposo. Entonces estaban transgrediendo el día de reposo y yéndose contra la ley. Entonces Jesús viene y les responde de esta manera. Mire, vienen ellos a acusarles, ¿no? Mira, Jesús, tus discípulos, presentando una clave y con pruebas, ahí están. Si están agarrando ahorita, están con la espiga en la mano. Así que ni cómo refutar que estaban transgrediendo, tomando las espigas y comiendo en el día de reposo. Sin lugar a dudas, ahí estaba la acusación clara, con pruebas y contundente. Y Jesús les dice: a ver, ustedes son los religiosos, la cúpula, los que saben todas las reglas. Y por eso están aquí, ¿verdad? Porque a acusarlos a ellos. ¿No leyeron de David? Cómo David tomó los panes de la proposición, que son prohibidos, y los comió él y se los dio a sus soldados. Y eso solo los sacerdotes pueden hacer. Luego dice, versículo 5: ¿o no habéis leído también en la ley, no? Como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Acaso ustedes no han leído la ley? ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote entra en el día de reposo y está infringiendo el día de reposo porque está cumpliendo una función, una labor, pero esa es su asignación como sacerdote. Sin embargo, respetando la ley del día de reposo, entonces es infractor. Pero la misma ley le concede al sacerdote que presente ofrenda por la infracción que está cometiendo y sea declarado inocente, sin culpa, se borre su pecado que está cometiendo al realizar el rito del perdón, de la limpieza, de la purificación, presentando el sacrificio que era la costumbre hacerlo. Entonces,
¿De qué está hablando aquí? Ustedes les dice a ellos, ¿por qué hacen esto si ustedes saben, hay casos expuestos en la palabra de situaciones iguales? Y es algo tan especial cuando Jesús es el que asume la defensa. Y termina diciendo esa parte, mire, clarito, pues, y son sin culpa. ¿Por qué entonces cuando recibe Jesús la acusación de parte de ellos, Jesús les muestra estos dos casos bíblicos y muchos más, pero él cita estos, les dice, pero son sin culpa? ¿Cuál es la razón de que son sin culpa? Sin culpa, son inocentes. Significa que ya pasaron por un proceso de acusación, fue expuesto su caso y la declaración del juez fue inocente. Ese es el proceso, inocente. ¿Por qué? Porque siguieron los procesos. ¿Cuál? Entonces hubo el reconocimiento de la falta, hubo el arrepentimiento, no el remordimiento, sino el arrepentimiento, es decir, el no continuar haciendo aquello. Hubo la confesión, hubo el perdón otorgado por el sacrificio que se presentaba, y luego la restitución. Es decir, los sacerdotes, por ejemplo, o David siguió en sus labores después de cometer tal pecado, no fue condenado, castigado, expulsado. Él siguió haciendo lo que él estaba llamado a hacer en el plan divino. Los sacerdotes, después de presentar el sacrificio, todos vuelven a seguir ejerciendo su sacerdocio. ¿Cuál es el sentir entonces? Y quiero que esto me escuche claramente. ¿Qué es la razón por la cual en algún momento, si estos fariseos iban en la razón correcta, en el corazón y en el sentir correcto de la ley, de acuerdo al corazón de Dios, a presentar esta queja contra los discípulos de Jesús, si la razón en el fondo era la correcta? ¿Cuál es la correcta? La correcta era que ellos estuvieran buscando que Jesús fuera donde sus discípulos y los guiara en este proceso de reconocimiento, arrepentimiento, confesión, perdón y restitución, para que ellos fueran a la sinagoga, presentaran delante del sacerdote sus ofrendas, su sacrificio, y fueran declarados inocentes de la falta que estaban cometiendo. Esa era la razón. Es decir, en nuestros días, para ponerlo más claro en un ejemplo práctico, si alguien va, como diría en un término más secular, ¿verdad?, de soplón o de chismoso, de informante secreto en el ministerio de la Inquisición, para que son aquellos que están poniendo a prueba y desarrollando el don de sospecha, y llegan delante del pastor, del líder, del apóstol, de cualquiera, a presentar una queja contra otro que está cometiendo pecado, está dañando el testimonio, lo que sea. Si la intención es solamente llevar el chisme y decir, mira, y acusarlo, entonces quien está equivocado es quien está llegando en esa actitud y en su corazón a presentar eso delante de los demás. Pero si la intención en el fondo es, yo quisiera que esa persona retomara el rumbo, volviera al camino del Señor, fuera perdonado y santificado, no viviera con esa culpa, con ese pecado que cometió o está cometiendo. Mi intención genuina es porque le amo a ese hermano, a esa hermana. Quiero buscar su restauración y su restitución en el cuerpo de la mejor manera. Y por eso traigo esto. Y por eso los pasos dentro de la palabra es, primero ve y dile, ve hermano, no está bien, estás cometiendo esta falta, estás pecando. Si no te hace caso, ve con uno o dos líderes, ¿ya?, y habla. Y aún cuando ya sea delante de la congregación, dice que debe ser con 2 o 3 testigos, por la dureza del corazón de la persona, pero porque el bien se está buscando en el fondo, la restitución de esa alma y no la perdición de la misma. Entonces Jesús se dirige a eso y dice, ¿no ven ellos? Los casos que les menciono fueron sin culpa. ¿Por qué? Porque se buscaba la restitución, se buscó la restitución, se hizo los procesos de restitución y ahí están.
Y alguien me dirá, sí, pero por ejemplo a David, él pidió perdón muchas veces y muchos pecados, y siempre llegó y pidió perdón, se arrepintió, fue purificado y todo, pero al final no fue lo mismo la restitución, porque él no construyó el templo. He escuchado a algunos decir esto. Si usted lee bien la Biblia, David no construyó el templo no por consecuencia de sus pecados, porque él siempre reconoció, pidió perdón, se arrepintió y llegó delante del Señor en la actitud correcta. Fue porque desde el principio el plan de Dios no fue aquel. A David se lo llamó como guerrero. Es claro, dice que no es digno de construir el templo porque sus manos están cargadas de sangre. Sangre por todas las batallas que le enfrentó, por todas las muertes que trajo de sus enemigos. Pero esa fue su función como rey y como soldado. Llevar al pueblo de Israel a la libertad, pelear las batallas, matar gente. No fue que el Señor le dijo, por cuanto te acostaste con esta mujer y por cuanto mataste a su esposo, mandaste a matar a su esposo, por cuanto desobedeciste y comiste los panes de la proposición. No fueron sus pecados y transgresiones por las cuales fue hallado sin culpa, porque realizó el proceso para eso. Fue el hecho de que él, en su llamado de soldado y de guerrero, sus manos estaban manchadas de sangre. Y entonces Salomón, su hijo, construyó. Ese era el plan. Así que no hay razón para no proveer la restitución completa de alguien que ha cometido una falta. Entonces, Jesús lo afronta de esta manera. Mejor no hagas eso. No andes de chismoso y de soplón, pero si lo vas a hacer, hazlo en la condición correcta de tu corazón. Ve y haz lo que es justo, es decir, en el buen ánimo de restituir, de salvar un alma, de que esa persona se vuelva al bien, que sea salvado, purificado. Entonces haz algo por esa persona, habla con la persona, llévalo con las autoridades, trae testigos y entonces preocúpate de que siga el proceso de reconocimiento, arrepentimiento, confesión, perdón y restitución, para que esa persona siga en los caminos del Señor y no se aleje. Espero que en tu corazón y en tu caminar no haya la responsabilidad de 1, 10, 15 personas que están apartados y no quieren saber más del Señor y no quieren volver a una congregación, porque tú fuiste el responsable de andar, porque no fuiste en la condición correcta. Mucho cuidado, porque mira la actitud de Jesús contra ellos, en defensa de aquel que por la sangre de Cristo ahora es restituido. Entonces, si vamos a buscar que las personas que están en un error, como tú y yo lo estamos en cualquier momento. Aquí no hay nadie que esté en el lugar de Jesús diciendo, no, yo soy sin culpa, nadie tiene nada que decirme de mí, no existe falta en mí. Por lo tanto, yo sí puedo llegar y poner el punto sobre los demás, ¿no? Así que sea en la condición correcta. La intención de la ley y la intención del Señor es que las personas pidan perdón, sean cambiadas, transformadas y restituidas. Ese es el Evangelio, el volver a la comunión. Permíteme orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos escuchar de ti, Señor, qué es lo que tú quieres y cuál es tu corazón en cuanto a la ley, la gracia, el perdón, la misericordia. Señor, te ruego que como hijos e hijas tuyas nos permitas ser luz y llevar palabra de unión, de perdón, de misericordia, de gracia a los demás. Señor, y no ir con el ánimo de destruir, acusar, condenar, sino de salvar, restituir, ayudar. Bendigo la vida de cada uno que está escuchando, Señor, y que esta palabra sea de bendición para sus vidas y las vidas de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ya sabes nuestra función. Suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube, en Jonathan Prado. Y un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita y este es su servidor, el pastor Jonathan Prado, en la ciudad de Corona, California. Hasta el día de mañana. Bendiciones.